Seguimos en cadena nacional y tenemos el honor y el gusto de estar con Manuel Canales, el sociólogo, además académico de Sociología de la Universidad de Chile, y también está en la Universidad Estatal de O'Higgins, un proyecto además que quiere mucho, con lo cual está muy conectado. Él además es un académico que hemos leído en el último tiempo y hemos conocido por investigaciones que hizo hace muchos años atrás con respecto a lo que se llama el fraude, de alguna manera, jóvenes chilenos que entraron a la universidad con la promesa además de una nueva sociedad que no se cumplió, un fraude que de alguna manera para él octubre y el estallido, parte de eso que estaba larvándose y que está en sus investigaciones de hace casi más de una década, apareció ahí también. Ahora está a punto de terminar la escritura de Octubre, antes, durante y después. Un hombre además, a mi juicio, fundamental para poder leer en qué estamos ahora en estos tiempos. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por esta invitación y tan bonita recepción. Manuel, ¿cómo le dices a lo que, en qué momento estamos? ¿Esto es una revuelta? ¿Esto fue una revuelta? Estamos, porque el estallido está vivo, desapareció, está ahí de manera subterránea. ¿Cómo le dices a esto? Bueno, a ver, creo que la pregunta nos orienta bien, pues los sucesos son muy equívocos, estamos en tiempos intersticiales y cabe entonces tener esquemas más o menos firmes para ver, para no quedar en el ir-venir de los hechos diarios, etcétera, y sus anuncios. Y para mí la primera noción fuerte para entender lo que pasa, y lo que tú me preguntes lo veré desde esa perspectiva, es respecto a octubre. Octubre parte el tiempo y tenemos un antes y tenemos un después. Estamos en el año 3 después de octubre. Por aquí va octubre. Octubre no ha llegado a esto, ni octubre se ha realizado aquí, pero difícilmente podamos entender algo de lo que está ocurriendo, sino como intentos de respuesta, así sea eludiendo el intento, a lo que queda como la demanda puesta de un orden nuevo desde octubre. Yo lo leo así, como un momento más de una sucesión de intentos de ir interpretando esa demanda y darle alguna respuesta. Todavía no encontramos esa respuesta, todavía no se deja de sentir la pregunta pulsando como lo que nos mueve en estos días. ¿Es una revuelta? ¿Es una revolución? Revolución no lo es, ni tiene una propuesta revolucionaria en ningún caso. Eso sería, creo yo, sobreinterpretar una presencia, una aparición estamental, sin forma, sin proyecto, sin organización, sin ningún modo de pegamento, sin ninguna construcción. De hecho, es sorprendente por lo mismo, es un acontecimiento total. Todos los nombres le resbalan. Ya. Yo le puse revuelta porque era la vuelta de los que sobran. Y era la revuelta porque ya habían vuelto esos y volvían a volver. Entonces, era la revuelta de los que sobran jugando con la canción. Y quedó como revuelta porque tiene mucho de revuelta, no de revolución. Pero yo invitaría a no quedarse en esa discusión semántica infinita del nombre y quedarse con lo que octubre dejó instalado. ¿Qué fue instalado en octubre? Tú hablas, hay un término que utilizas mucho, me gustaría que lo explicaras, es estamental. Explícame, ¿qué es ese concepto? Claro, es un modo en que yo entiendo el otro eje con el que analizo la sociedad chilena. Ahora, pero también durante el neoliberalismo y antes. Y no es responsabilidad, sería absurdo y justo atribuírselo al neoliberalismo, que es la desigualdad. En Chile, sabemos, hay desigualdad. Bueno, lo sabemos ahora, se nos olvidó durante harto rato. Sí. Y de hecho se nos volvió a olvidar en estos 2 últimos años. Y hablamos de otros asuntos muy potentes y válidos, pero de esta desigualdad estamental, a lo que va la pregunta, parece que de nuevo se nos olvida, porque parece que no sabemos qué hacer con ella. ¿A qué me refiero? Hay desigualdad, lo sabemos, en octubre se mostró. Esa desigualdad no es cualquiera, es una desigualdad dual. Hay una dualidad, y es una dualidad que viene desde la matriz fundacional de Chile. Y eso es lo que creo yo en octubre aparece como la fractura que explota una vez que el neoliberalismo y su pegamento del mercadeo
Ahí nos pegábamos, de alguna manera nos coordinábamos, y mientras creíamos que era el juego ya había que jugarlo. Cuando ese juego ya pierde su ley, por así decirlo, quedamos sin ningún cemento, ni religioso, ni cívico, ni ese mercadeo, y quedan los dos Chiles. ¿Cuáles son los dos Chiles? Tú hablas de la oligarquía, como en el fondo uno le decía antes que la clase obrera, los campesinos como una gran clase, claro, y la clase de alguna manera dirigente, ¿sigue siendo eso funcionando para ti? Tal cual, y sigue siéndolo con el 8% de la educación particular, de siempre. O sea, ¿pueblo elite? Y elite es una palabra bien elegante para decirle a la oligarquía. Oligarquía, pueblo. Sí. ¿Eso sigue operando para ti desde históricamente? Históricamente, y ahora tiene una figura geográfica que nunca había tenido. Para que nadie lo dude, no es que lo está diciendo un sociólogo, está trazado en la geografía de Santiago y de Chile, porque ahí está ese fragmento, ¿sí? Ese Chile, esa clase, esa división de clase, sí, ¿fue la que se manifiesta en octubre para ti? En octubre hace crisis el cotidiano neoliberal, eso que nos habíamos creído durante los años anteriores y que había hecho que este país funcionara con una suerte de conformidad popular. Por lo demás, muy profunda. Estamos entrenados en esos 20, 25 años, 30 años de ser parte de este modelo. No es un asunto de creencias, es un asunto de entrenamiento. Somos todos hábiles de ISAPRE, hábiles de AFP. Es una habilidad, un saber calcular, un saber pesarte, en fin. Ya veremos las implicancias que eso tiene para los cambios incluso, ¿no? Pero está bien, hace crisis ese consenso, esa conformidad. Ya no se acepta ese juego de que todo va en que yo elijo, tú eliges, y quedaban siempre en el mismo lugar. Elegían todo y seguía todo igual, y más o menos donde mismo. Pierde un poquito ese encanto, ves tú cómo vuelven a sacarle brillo, que brilla lo suyo. Bien, se pierde esa conformidad. Pierde entonces temple el orden neoliberal. Ya no nos gusta lo que aceptábamos y estamos dispuestos a repudiarlo. Lo aborrecieron. Como dije, nos aburrimos. Bien, pero ese aborrecimiento lo que deja sobre la mesa es lo que ese neoliberalismo triunfante lograba calmar, que era la desigualdad profunda. Por alguna razón dejamos de hablar de la desigualdad, porque estábamos en la superación de la pobreza y estábamos en esa prosperidad. Cuando esa prosperidad ya no es expansiva más, queda lo de siempre, los apellidos y los tipos de empleo. Hay dos tipos de apellidos, unos especiales que hay que verlos, por eso son especiales, específicos, y unos comunes que no se ven. Y hay dos tipos de empleos, empleos complejos y empleos simples. Así desde siempre, y así ahora. Y eso es lo que en octubre se dijo, no lo respiro más, porque hubo un conjunto popular muy importante que entre tanto se cualificó, se complejizó. Y estudió para ser profesional y le toca el trabajo simple de nuevo, y ve de nuevo la ley de los apellidos, y eso es lo que ya no va más. De paso, entonces, cae el neoliberalismo como idea, como modelo de sociedad, como sentido del mundo, y al mismo tiempo queda en evidencia el Chile dual y el Chile de los trabajos simples para el conjunto. Si esto es lo que está en la mesa. En la mesa está que hay un pueblo que no quiere volver a los trabajos simples para siempre, y por ser de ese pueblo. Eso que ha funcionado en el neoliberalismo durante 30 años ya no da. ¿Y qué es lo que ha pasado con todos estos tiempos post-octubre en términos de... Primero, analicemos la convención. ¿Qué pasa con la convención constitucional? La convención, de alguna manera, era o parecía ser una salida política, al tema de octubre. Claro. ¿En qué estamos ahora con la convención? Yo creo que hay que hacer un análisis que considere varias caras del asunto, ¿no? Creo que el proceso constituyente, como bien se dice en la pregunta, es un intento de codificar institucionalmente, políticamente, un conflicto que no pedía eso ni estaba orientado a esa cuestión. Él pide otro esquema social, no un modo de organizar el poder político, que era lo que la Constitución, por lo menos en el sentido clásico, se abocaba. O sea, nadie quería una Constitución. Digamos, sí, pero no era lo que movió octubre. Que por eso teníamos desde el 80 mismo una pulsión anticonstitucional, digámoslo así. No fue eso lo que activó octubre. Octubre lo activa este hastío popular con el orden, con las condiciones de vida a los que le somete este orden sistemáticamente. Bien, no tiene que ver con aquello. Sin embargo, estuvo a la altura, porque provee un cambio a la misma profundidad.
Es como, ok, el sistema político, que está objetado lo mismo que todo el sistema, entrega el libro mayor, lo concede y en ese sentido logra, yo lo dije así, captar parte de esa energía, y es un acto político bien notable y bien ingenioso y rápido de haber encontrado una figura, pero con las limitaciones que podía tener un texto de ese tipo. Luego vino la cuestión de la elección de los constituyentes, y ahí se da un fenómeno alucinante, ¿no? Absolutamente sorprendente además, ¿no? En que aparece un cuerpo de elegidos, de elegidas, que tienen muchísimas peculiaridades, que se acercan muchísimo a octubre. Habría que ver las circunstancias que permitió que esto se dio. Merece su análisis porque son bien contingentes también, como la derecha en el suelo, una clase dirigente completamente golpeada, en fin, ¿no? Estaba todo vacío ahí, llegar y entrar. Y entró por primera vez un conjunto de representantes que se parecían a los representados. Entonces sus caras eran como las caras de los electores, sus apellidos eran de un colegio o curso, de un equipo de fútbol cualquiera, y era lo más parecido a lo que es la comunidad. Y lo sorprendente es que jamás, nunca en la vida eso había ocurrido. Nunca había habido una representación del conjunto por un subconjunto que se pareciera a ese conjunto. Y lo demás nos parecía bien. De hecho, recuerdo cuando Rosana Miranda fue candidata presidencial. Hay una foto extraordinaria donde están todos los candidatos, son unos 8. Y la señora Miranda. Y la que parece extranjera es la señora Miranda. Porque ella está completamente fuera de esa homogeneidad distante del otro conjunto respecto al común. Y entonces los ratones no votaron por los ratones, digamos, como era su metáfora. Siguieron votando por los gatos, ahora no. Entonces ahí hubo otro fenómeno alucinante, a mi juicio, y creo que esa foto es constitucional. Esa imagen la tendremos para siempre, como con la que contrastaremos cualquier gabinete. Las caras que no estén es que las están excluyendo. Y que alguien explique. Porque eso es lo que resulta si tú no pones barreras de entrada. Ahora, el espíritu de la Constitución, eso es lo que ¿es viene. octubrista? Yo creo que En su norma, en su producto. hay dos caras ahí. Por un momento, cuando se instala la constituyente, con el discurso de Elisa Loncón, por ejemplo, y la mirada de Gloria Valladares, la palabra, la voz de Loncón, la mirada de Valladares, creo que hacen una síntesis notable de acontecimiento histórico, cultural, político, ¿no? Y creo que ahí está muy cerca de octubre, porque el discurso de Elisa Loncón es muy complejo, muy matizado, muy rico, y tiene un componente de fondo de la desopresión, que efectivamente es muy de octubre, porque octubre es de las oprimidas, eso es cierto, y hay una desopresión a través de aquello notable, repito, en ambos gestos, uno saliéndose por completo, el otro conteniéndolo. Maravillosa obra política, cultural que estuvimos allí, ¿no? Ahora bien, mi lectura es que luego empieza a primar unas sensibilidades altamente coherentes, consistentes, que encuentran ahora el espacio, ya sin los poderes fácticos que han impedido procesos que en otros lugares ya llevan sus décadas, y se produce, claro, el avance muy notable de lo que se conoce como indigenismo, o feminismo, o ecologismo, o descentralización. Y todos ellos conectan y son convergentes con el espíritu radical de octubre, pero según mi lectura, dejan todavía en deuda otra sensibilidad esencial de octubre que no es ninguna de ellas por particular, y que es la demanda popular, la demanda de estamento, como le llamo. ¿Por qué le llamo estamento? Porque ni siquiera es como clases sociales, donde la clase obrera, no, son formas de organizarnos según nacimientos, según apellidos, según como cuna. casta. Como casta. De hecho, disculpa, entre que me irrita y me da un poco de vergüenza ajena, lo que veo que ahora, no José Joaquín Brunner, pero también hay otro señor de la derecha que estaban hablando de la casta de privilegiados, la casta de jurídicamente privilegiados. Porque el Estado probablemente la Constitución asigne unas ventajas X a la gestión estatal, en fin, asuntos muy debatibles, para nada, porque por lo demás nadie prohíbe a alguien que entre a aquello. Entonces es un invento terminológico que por lo menos que hace pensar es que parece que hay otra casta de privilegios no jurídicos. Y habría que preguntarse, ¿cuál es la casta de privilegiados no jurídicos? Son los colegios particulares. Es una casta de privilegios no jurídica y que funciona como reloj. Claro.
En un 7-8%, ¿no? Sí, es lo mismo que siempre. Sí, po. Si eso no se mueve. No, pues si eso es un país ordenado, ¿no? Se cambia la composición. Hubo que enriquecer un poquito el asunto, pero si no, pero eso de casta de privilegiado es como estar nombrando lo que uno cabe exigir. Está bien, señor Brunner, terminemos con todas las castas de privilegios. Pero si eso era lo que decía la señora Morel. Parece que estamos conectados todos en que la palabra privilegio es clave. Y sí, claro que es clave. Pero no está en la convención, o está a tu juicio en la convención. Yo creo que es cierto. O está en deuda. Digamos, esa sensibilidad como tal está, por lo pronto, muy bien cubierta en los derechos económicos sociales. Pero también es cierto que el debate sobre los derechos económicos sociales está siendo reciente. Fue más bien mínimo en comparación con el otro debate. Porque fue tardío, porque fue por la parte que le corresponde quizás. Tuvimos razón al final y ya la imagen, por así decirlo, que por lo demás fue asediada y muy intervenida y con bastante oficio, pero la escucha que queda, claro, es de un espíritu constituyente que no fue propiamente el denso espíritu de octubre. Lo que no significa que no pueda llegar a serlo, todavía le queda este tiempo, y yo lo veo ahí. Veo de ir a encontrar esa conexión, y creo que ahí lo que se avanzó en los derechos económicos sociales es la articulación de derechos humanos con intereses populares. Hay otra cosa también que yo creo que nos ha tenido o nos tiene de alguna manera conmovidos, también preocupados, que tiene que ver un poco con el tema de la violencia, con el tema de esta aparente incapacidad del gobierno de Gabriel Boric de realmente manejar la situación desde colegios emblemáticos, digamos, buses que explotan. No estoy acusando que sean los jóvenes o no, pero efectivamente hay uno de los jóvenes que está procesado, o sea, que está siendo inculpado, imputado. Lo que está pasando en el sur, el tema que tiene que ver con el narcotráfico y en las poblaciones también, con los asesinatos que estamos viendo día a día. Pareciera que todos los flancos están abiertos y que como que todo se desploma, como que no podemos... Falta aplomo, falta temple. Está destemplado, ¿no? Está descompensado. Es la crisis. Estamos en crisis y el gobierno del presidente Boric es un gobierno de crisis, como el de Piñera también lo fue. Y no habrá gobierno que no sea de crisis hasta que, según mi planteamiento, se generen corrientes de orden. Estamos gobernando sobre una crisis de orden. Por eso mi planteamiento en ese libro es que después de octubre el dilema es refundación o desmán. Desmán no significa violencia. Desmán es más profundo. Desmán significa la interrupción del fluido, lo que no mana, ¿no? Y claro, tú interrumpes el tránsito, eso es un desmán. Pero es el desmán político, es el desmán de los empresarios, es el desmán de todos. Es decir, todos los que interrumpen la posibilidad de un flujo. Por ejemplo, los retiros, la discusión de los retiros. Eso, a mi juicio, es solo desmán, solo crisis, profundizándose. Y por lo tanto vencen los que mejor chapotean en medio de aquello. Como en el otro lugar es el desmán y chapotean los que se ponen overoles blancos o cosas de ese tipo. Asuntos que ya son bastante bordes respecto a lo popular o a lo sustantivo. En los retiros nadie piensa en el largo plazo, nadie piensa en el conjunto. En estos otros que se ponen overoles blancos nadie piensa en el conjunto popular y en fin, cada quien jugando, como bien se dice, en ese desplome, el desparramo. Por eso creo que no se trata de poner un orden o de imponerlo, porque nadie tiene esa capacidad por lo demás, hay que asumirlo. Boric tampoco. Por sí mismo tampoco, ahora. Y nadie puede esperar que lo tenga, que pueda poner el orden. ¿No va a haber orden? Lo que yo digo es que el orden puede empezar a producirse y se produce, de hecho, un poco, cuando se echan a andar corrientes negentrópicas, corrientes centrípetas. Yo lo veo así. No hay salida si tú no te proyectas a largo plazo con transformaciones estructurales que vayan en beneficio de las clases populares. ¿Cómo qué cosa? ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, y que el componente que tenemos ahora con los derechos económicos sociales y las políticas sociales.
Este es el momento, o sea, mientras el presidente Boric esté y lo tengan encerrado en el tema de seguridad, y no me extrañaría que lo van a tener ahí todo el tiempo que puedan. Porque ahí, ¿cuál es el margen de un gobernante? Fuera de ser decente y cumplir los derechos humanos a rajatabla, no es el lugar de imponer doctrinas, digamos, ¿no? Y no es ahí. Cito ahí a un carabinero que decía, recuerden ustedes, cuando le daban la tarea, decía, y yo lo voy a... decía, recuerden ustedes que Carabineros solo se hace cargo de los efectos, de las consecuencias, pero no puede evitar que esto ocurra. Eso tiene que... Entonces la pregunta es, ¿dónde está esa cuestión? Esto no es un asunto del Ministerio del Interior. Por ejemplo, ni siquiera aquello. Digo el desmán, la discontinuidad, nada suma, todo se desordena, se desparrama. ¿Cómo se organiza eso? Proponiendo orden, construyendo. Yo creo que, para mirarlo de ahí, cuando escucho todo eso, digo, ok, todos vemos eso, pero ¿quién puede andar culpando a otro? ¿Quién puede creer ir ganando y tener fuerza con eso? Todo. Bien, ok, ninguno de esos dos les creo nada. Solo escucho a alguien que esté intentando construir sobre eso, ¿no? El que esté intentando una construcción me merece respeto, puedo estar muy distante. Pero el que esté negando o el que esté pensando que es la debilidad del otro, del gobierno de Boric o de la constituyente o de la... por ejemplo, ¿qué ha dicho la clase dirigente para proponer un orden? ¿Cuál es el orden que nos invita a la clase dirigente después de octubre? Yo no he escuchado una palabra. O escucho a Desbordes, a Sichel, a Lavín, a Briones, a Kast, y todo eso no hace nada que no sea a lo mejor lo amarillo, digamos, también una mezcla quizás, pero ¿dónde hay una propuesta? ¿La convención la tiene para ti? Es que la convención probablemente no tiene por qué tener la propuesta de salida. No. Yo creo que ofrece unos avances extraordinarios de cómo pensarnos como sociedad, logra la instalación de los derechos económicos sociales y la misma idea de una sociedad que responde por sus personas, una sociedad que le dice a los sujetos, pueden mirar al Estado, pueden esperar que se cumplan sus derechos sociales. En ese sentido yo creo que es un gran avance. Pero creo que tiene que consolidarlo si logra ganarse el cariño popular con ese logro, con esa presentación de ese intento como lo central. Y el presidente Boric también tiene la chance, creo yo, con los gobiernos, los ministerios sociales. ¿Tú ves en Boric una figura interesante porque él habla mucho de transformación, pero parece que esa agenda de transformación se la comió la otra agenda? Se la está consumiendo día a día, no tiene una coalición. Realmente hay la urgencia de alguien que en el fondo la gente se está pegando tiros en la calle, igual es una urgencia. Sí. ¿Qué pasa con eso? Eso es verdad. Hay una sensación de emergencia y de urgencia que requiere una respuesta como tal. Ahora bien, hay que ver hasta dónde esto se amplifica también y hasta dónde es intentar lo que no lograrás. Es decir, porque si no es como creer que el otro tiene una varita que no está usando porque no quiere usar. Yo, francamente, no veo cómo solucionar esto directamente. A lo que apuesto es, a lo que digo, a la creación de corrientes de orden, y eso supone mirar a largo plazo y empezar ahora transformaciones de los ámbitos donde pulsa la vida popular, de que el pueblo crea que hay un camino que indica que a futuro la suerte de sus hijas, hijos, va a ser distinto a lo que ve ahora. Hay una escena de la película de Andrés Wood que es brutal, que es la escena en que está no me acuerdo la película ahora cómo se llama, Machuca. Sí. En que está el papá del joven pobre de Pedro. De la niña. Sí. Luis Dubó es el actor, están en la población y está el cabro cuico, el colorín. Entonces le dice, y tú, le dice, cuando él vaya al colegio, tú vas a estar lavando baños. Cuando él vaya a la universidad, tú vas a estar lavando baños. Cuando él sea el gerente general, tú vas a estar lavando baños.
Esa es la escena machuca, me acordé ahora de... Sí. O sea, pase lo que pase, tú vas a lavar baños. Y que tenga apellidos. Si eso es lo más notable. Que todo aquí viene con apellidos. Acuérdate de las publicidades, todo era con apellidos, Faúndez. Entonces, jamás un apellido del otro grupo. Es que está todo ordenado. Ahora, Pero la tal pregunta cual, es... eso es... La pregunta es, ¿ese nuevo orden es un tiempo? O sea, ¿qué? ¿Nosotros nos vamos a pegar tiros? ¿La gente va a seguir saliendo a las calles? ¿Los veroles blancos van a seguir saliendo a las calles? ¿Qué pasa si gana el rechazo, por ejemplo? Bueno, la realidad anda por ahí y efectivamente no ganamos nada con verla y aceptarla. Es decir, nadie tiene hoy la capacidad de controlar el desmán en sus modos, por ejemplo, como los que se señalan. Ahora, lo que a mí más me preocupa, más bien, es que no veo lo contrario. No veo a los actores que tienen que generar el orden generándolo. No digo que no haya represión a aquello, no es que eso falte. No digo dónde está la propuesta de la clase dirigente, cómo hace el presidente Boric para poner una convocatoria potente desde los ministerios sociales a la idea de la construcción de esa posibilidad, cómo hace la constituyente para concentrarse en la sensibilidad popular y sus demandas más inmediatas y urgentes y estructurales. O sea, los actores relevantes no han sido de alguna manera movilizados o están trabajando por el espíritu de octubre. Es que ¿Se quedaron de ellos, cortos, están en deuda? Claro, es que ninguno de ellos propiamente viene de octubre. O sea, la clase dirigente es obvio. El gobierno del presidente Boric tampoco. Viene de un movimiento estudiantil y de una alianza política que es anterior a octubre y sí, exterior a octubre, en el sentido que octubre no tuvo expresión política. Y eso es parecido al 2011 y es parecido de hecho el mismo el 2011 generó esa alianza política porque no estaban con los otros. Es límite porque tampoco es del sistema anterior, nació para repudiarlo también. Y la constituyente tampoco es octubre, sino a través de esa notable conexión sociodemográfica que se dio. Pero tampoco era ni la Constitución lo pedido por octubre, ni octubre está representado electoralmente en la constituyente como tal, digamos, ¿no? La segunda vuelta yo creo que tuvo un componente interesante de manifestación de octubre, como en la votación del apruebo. Son los dos únicos momentos en que el joven popular de La Pintana, de la Florida, dice, quiere votar. Y fue a votar en el apruebo y fue a votar por Boric en la segunda vuelta. Es muy notable que no se caiga en ese tema, no se asume ese tema de que a Boric lo saca nuevamente el voto popular que se activó. Se creyó que eran otros asuntos. Entonces, bueno, creo que efectivamente no hay esa capacidad de poner el orden ahora, pero sobre todo veo que la tarea es proponer un orden que nos permita compensar lo que haya que poner, si tú quieres, de ajuste de orden de ese modo, con la idea de una construcción. Yo creo que estamos en la tarea de construirnos. Es verdad, algo hay que hacer con eso. Yo, la verdad, nunca es lo que yo sé. Uno no se puede hacer. Pero lo que digo es que ojo a la construcción. Nadie crea que va ganando, ni nadie crea que es la responsabilidad del otro. ¿Cuál es tu construcción? La crítica, ¿quién va a criticar qué hoy día? Si la crítica la hizo octubre y dio vuelta a la sociedad y está todo claro, hagamos como hagamos para olvidarnos. Todos sabemos. No nos queda mucho tiempo, pero yo quiero de todas maneras que tú me hables de algo que tú dices que esta transformación en la cual tú hablas, esta transformación estructural es el fin de los privilegios y también la creación de una matriz productiva compleja. Sí. Lo dijiste rápidamente, pero me gustaría que explicaras un poco qué significa eso y cómo es eso también. Claro. ¿Qué significa el fin de los privilegios? Es hacer esa reforma que Chile nunca ha hecho. Sí, esto no es un asunto, como decía el presidente Lagos, simplemente viene de la colonia y son fracturas tan profundas. Ya, viene de la colonia, eso es cierto, pero duró 200 años más, pues. Y eso, entonces, ¿cómo lo hacen para que dure tanto? Y siga durando hasta su gobierno y dure tanto que él no se dio cuenta. Y se da cuenta ahora. Eso es el fin de los privilegios. Es lo que en Argentina tienes presidentes mestizos de todo tipo, en Perú, en Bolivia. Aquí no.
Aquí no hay presidentes mestizos, no hay... Bien, fin de los privilegios es eso, es Sí. que haya alguna posibilidad de las clases populares de participar de los beneficios de la vida social, digamos. Y por otra parte, la complejidad, que viene muy articulado. Chile ha jugado siempre al tema de la agricultura y la minería. Ese es su corazón. Y eso es básicamente explotar geología, geografía, digamos, clorofila y fuerza humana, local o importada, ¿no? Y con eso se logra salir de la pobreza y no se logra más, ¿no? Porque no da para más. Es un trabajo sin valor en el sentido de que no tiene capital invertido para que sea un trabajo productivo y tampoco se puede avanzar mucho. Entonces, cuando tú tienes una sociedad donde hay un 10 o 8% de personas que pertenecen a un conjunto de privilegios, de ventajas, medio invencibles, y por otra parte al otro conjunto, y que los puestos de trabajo son 80% empleo simple y un 8% de empleos valiosos, un poquito más de intermedios, y se reparten por los apellidos. Y así ha funcionado todos los siglos. Y la política existe para ver qué hace con eso. O mira al cielo, como en los fundos, o trata de cambiar eso como loca, cuando fue entre los 30 y los 70, o entiende que la política no debe hacer nada y que de eso funcione y no es problema, como fue en el otro tiempo. Y ahora estamos viendo qué va a hacer la política con eso, porque para eso es la política en Chile, para lograr mantener unido y ordenado como una sola casa para todos a dos tipos de chilenos con dos tipos de empleo, desde la cuna, desde el primero que viene en su estirpe, ¿no? Y eso es lo que yo siento que en octubre quedó sobre la mesa y hay que mirarlo y aceptarlo y decir, ¿qué haremos con eso? La clase dirigente está ahí, desafiada, tiene que decir, ¿van a seguir con los privilegios? ¿Creen que es aceptable para siempre que los hijos de la clase dirigente van a ser la clase dirigente futura? Pero así como camadas, ¿no? No como que, no, como barrio, colegio, apellido. Y ahora perfeccionado con esa geografía, para que nadie se confunda, digamos, no se mezclen ahí. No, yo creo que es demasiado pedir. No les van a aceptar. Manuel Canales, sociólogo, además académico de Sociología de la Universidad de Chile y de la Estatal de O'Higgins también. Correcto. Está formando a punto, ya terminaste de escribir octubre, antes, durante y después. Además que el libro va a aparecer próximamente. Muchas gracias por estar con nosotros en Cadena Nacional, por compartir además todo tu trabajo, tu pensamiento y tu mirada en estos momentos en que hay que ampliar la mirada y ver en qué estamos. Muchas gracias. No, yo lo agradezco, la posibilidad de hablar y pensar así, de invitar a todos a pensar, ver cómo construimos en este tiempo. Hay que ver cómo nos disponemos a proponer un orden nuevo y construirlo. Muchas gracias. Sí, pues, gracias. Y nosotros terminamos este Cadena Nacional. Estás en Vía X y quedemos aquí dando vuelta pensando este nuevo orden para todos y todas. Chao.